175 Films and Media presenta Educación y Aprendizaje en el siglo XXI, con el máster en Diseño de Medios y Tecnologías para la Educación, Claudio Marcio Rojas. Comenzamos con el podcast de esta semana. Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en esta tercera edición del podcast de Educación y Aprendizaje en el siglo XXI. En esta ocasión, al ser el tercero y al tener un invitado el día de hoy, pues estamos haciendo la versión en video también, que a todos los que nos estén siguiendo a través del Patreon, el Patreon de CM Rojas, podrán ver la versión con video. Para todos los que están escuchándonos a través de Facebook o de Zoom Radio, nos van pues a acompañar solo con la versión de audio. El tema de esta semana que hemos querido traer es el del storytelling transmedia. Es un tema que ha venido tomando relevancia últimamente bastante, sobre todo por todo lo que hemos estado viendo, por todos los contenidos digitales que se están creando para redes sociales y para otros medios que están basados en esto, en este esquema, en esta forma de trabajar. Para que ustedes entiendan, el storytelling, sobre todo el transmedia, se basa en contar una historia, crear un universo y dividir ese universo en partes y en cada parte pues colocar en diferentes medios. Para obtener toda la historia completa deberíamos de obtener o juntar todos estos medios y así poder ver todos esos pedazos que se han contado de forma individual ya de forma completa. Como les dije, para este tema he querido tener la presencia de Said Orlando, un gran amigo, colega y socio en diferentes negocios, que tiene vasta experiencia en la parte de la escritura creativa, de la narrativa visual y sobre todo de esta nueva forma de trabajar del storytelling transmedia. Él publicó recientemente, hace ya un par de años atrás, un libro que se llama Aprender a Escribir, en el cual pues expresa lo que es el método de personaje, lo que él ha llamado método personaje. Said, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Gracias. Hola, Claudio, por gracias. aceptar la invitación. Gracias por invitarme aquí. Gracias por la presentación. Entonces, Said, ¿qué nos puedes contar acerca de lo que es el storytelling, sobre todo basado en lo que mencionábamos, en el método tuyo de método de personaje? Bueno, es interesante porque en algún punto yo he tenido que cotejar un poco las ideas que provienen del storytelling puro y duro, ¿verdad? Con el método de personaje. Y he encontrado algunas vinculaciones interesantes porque el storytelling busca emocionar a la audiencia. Esto tiene un sentido muy práctico en términos de lo que tiene que ver con promocionar un negocio o un producto, ¿no? Y la emoción del storytelling tiene una vinculación muy interesante con el método de personaje, que es un concepto que para mí es básico. Creo que hace un par de días lo estaba hablando con mis estudiantes, que es la credibilidad, ¿verdad? Y esto es importante porque cualquier empresa necesita hacerse creíble ante un posible comprador, ante una posible audiencia. Desde la perspectiva del método de personaje, todo lo que uno hace es trabajar para generar en la audiencia la necesidad de creer en lo que se está promoviendo. Y eso es muy interesante porque no importa que uno esté contando un relato en una luna de Marte, donde haya fantasmas, seres mitológicos y reyes y princesas, si eso se construye de cierta manera para que la audiencia genere lo que yo llamo un pacto de percepción. Eso quiere decir que entiende, comprende las implicaciones, genera las relaciones correctas para aceptar lo que está viendo como un hecho real. El storytelling va buscando justamente eso. Por ejemplo, cuando uno ve una película como Shrek, ¿verdad? Que de ogros y princesas,
toda la dinámica alrededor de este personaje con estos componentes contemporáneos, incluso añadiendo otros cuentos infantiles, está armado de tal manera que uno comprende que es un mundo posible, ¿no? Y eso tiene la gracia, tiene el encanto de que uno acepte esta posible realidad como algo de lo que yo podría participar. Y de eso va el storytelling justamente. Aquello con lo que yo puedo identificarme, ¿verdad? Con lo que me puedo identificar para generar una respuesta. Y lo interesante del storytelling, que digamos en este punto se separa un poco del método de personaje, es que la emoción que genera el relato, lo que cuenta, por ejemplo, una publicidad, está encaminado a generar una significación, ¿no? Para decirlo de una manera sencilla. Está orientado a que genere un tipo de mecanismo según el cual el perceptor, ¿verdad? La audiencia cree su propio mundo de significaciones alrededor de eso y actúe en correspondencia, ¿no? Porque de eso va todo, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, un relato en el cual un perrito, eso una publicidad que vimos aquí hace unos pocos años, manda una carta a Santa y Santa tiene, digamos, el equipo de Santa envía a alguien para que lleve comida a estos perritos, ¿verdad? Tiene que mandar una carta a todo el mundo para que la gente participa, involucrar, ¿verdad? Con cierto mensaje, con cierta propuesta, involucrar a la audiencia para que tome acción. Eso me parece fenomenal, ¿verdad? En cuanto al método personaje, el elemento de la credibilidad se logra a partir de algo muy interesante que es el detalle. Y esto es aplicable a todo, ¿verdad? Porque y es para lo que uno trabaja en escritura creativa. Uno trabaja en escritura creativa para comprender las minucias, ¿verdad? Los elementos más pequeños que le dan realmente valor real, de realismo al relato, ¿verdad? Es lo que le he explicado, tú sabes, hay mucha tendencia ahora de querer escribir relatos medievales, ¿no? De lo que se conoce como fantasía medieval. Ahora mismo no estoy seguro si es el término correcto. Mis estudiantes quieren escribir fantasía medieval. Y yo le digo, está bien, tú sabes, vienen arrastrando toda la mecánica del Señor de los Anillos, ¿verdad? Y de estos relatos Game of Thrones, ¿verdad? Uno dice, ok, muy bien, es que en realidad son relatos maravillosos, ¿no? Siempre les tengo que explicar que el Señor de los Anillos, esos enormes volúmenes del Señor de los Anillos, fue el resultado de una necesidad de Tolkien de justificar la estructura de un lenguaje que él había creado, que era el élfico, ¿verdad? Y esto está explicado en el prólogo del Señor de los Anillos. Y esto para mí es increíblemente revelador, porque, por supuesto, ningún lenguaje se crea de la nada, sino se crea como resultado de una estructura cultural, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hizo Tolkien es generar no la cultura de los elfos, generó la cultura del mundo, donde estos elfos, de la Tierra Media, ¿no? Donde estos elfos viven, y creó la estructura cultural de los pequeños, de los enanos, de los orcos, creó Exacto. Un mundo completo. Y lo interesante de esto es cómo tuvo la capacidad, porque cuando uno empieza a leer El Señor de los Anillos, la explicación extraordinaria de los pequeños, ¿verdad? Que comen 5 veces al día, bueno, no recuerdo exactamente, que andan descalzos, es tan minucioso que es imposible no identificarse. Es imposible no identificarse con estos personajes, ¿ok? Y que son un poquito dejados, ¿no? No son haraganes exactamente, pero hay como una perspectiva de eso, ¿verdad? Por eso tenemos estos personajes que hacen a veces cosas tontas como quitarle el velo al ojo de Sauron, ¿verdad? En aquella bola, ¿verdad? Y crear todo un caos con eso, ¿verdad? Todo eso está justificado.
y lo que siempre le digo a mis estudiantes es que el verdadero trabajo del escritor creativo es justificar. Eso no quiere decir que cuando escriba tiene que decir el mago tomó su varita y como esa varita tiene un revestimiento de plata, tiene mejor conexión con los rayos cósmicos. O sea, no hay que explicarlo, pero sí tenemos que explicárnoslo a nosotros mismos. Y eso está ocurriendo justamente con el storytelling. Estos son descubrimientos que he hecho con investigación y que, tú sabes, lo he conformado en un método, pero lo que he hecho es darle nombre a las cosas que se usan, ¿no? Lo que he hecho es darle una forma, en primer lugar, porque yo lo necesitaba como escritor, ¿verdad? Bueno, el método de personaje fue una necesidad personal y lo trabajé para mí en primer lugar y me di cuenta que era una manera muy sencilla de explicar cómo escribir. Ahí te voy a interrumpir un momento porque... Hablando de eso, de cómo nació el método de personaje, hay una de las cosas que siempre has dicho, ¿verdad? Y que a mí siempre me parece importante resaltar, es que vos sentías que el método tradicional de escritura, ¿verdad? Que viene desde los griegos, desde las tragedias griegas, pues ya estaba como desgastado, que estaba inclusive ya, si podríamos decir de alguna forma, pasado de moda, ¿verdad? Sí. Y que había la necesidad o que tenían la necesidad de crear alguna forma diferente de aproximarse a las historias para que tuvieran tal vez, no sé, que se fueran más frescas, que fueran diferentes, ¿verdad? Sí. Lo que necesito aclarar con esto es que en realidad no es algo que inventé yo. El método de personaje lo inventó, si queremos verlo de esta manera, la historia del cine del siglo XX y de ahí para acá todo lo que se ha hecho con eso, pero sobre todo es la manera en la que se trabaja. Yo lo que hice fue entender cómo me funcionaba a mí y le di nombre a eso. Pero en relación con lo que me estabas diciendo, la asociación intrínseca, diría que natural, culturalmente natural, de la dramaturgia clásica, que es ese componente que un escritor contemporáneo ve como nefasto para escribir, que es el Deus ex machina, ¿verdad? Implicaba que siempre había una mano divina, ¿verdad? Uno de los 10.000 dioses de la antigüedad, ¿verdad? Que podía meter la mano para resolver el problema del héroe, ¿no? Y que se ha visto en la dramaturgia de medios, lo que yo llamo dramaturgia de medios, que no funciona. O sea, no podemos tener una mano que sale de la nada a resolver el problema del personaje, porque se falsea el relato. Se falsea el relato. Es como cuando, que todavía, digamos, no es que se ha perdido del todo, pero cuando le dices a alguien, vaya y compre, ¿verdad? En lugar de generar la relación emocional con el producto que debería ir a comprar, ¿no? Exacto. Que es lo que está haciendo el storytelling, ¿verdad? El vaya y compre, que se usó durante todo el siglo XX, ¿verdad? Y que todavía a veces se usa porque hay también un sentido en todo esto que tiene que ver con el llamado a la acción, ¿verdad? Porque eso no se puede perder de vista. En el caso de la elaboración de contenidos para la venta de productos, lo que quiera que sea, ¿verdad? Aunque sea pedirle a la gente que done en una campaña, ¿verdad? Para gente que lo necesita, cosas por el estilo, que es algo que está ocurriendo actualmente. La última frase es un llamado a la acción. Exacto. ¿Verdad? O sea, es que eso es inevitable porque el pensamiento tiende a ser vago. ¿Sí? Y entonces la gente dice, oh, qué bonito, ¿verdad? Sí, pero la idea es que hagas algo al respecto, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de un llamado a la acción con un beneficio social, que también es una orientación muy clara que está adoptando prácticamente todo el mecanismo de contenidos comerciales actualmente, no solo el llamado a la acción, digamos, se está tomando incluso como una manera indirecta el llamado a la acción hacia el producto a través de algún beneficio social. Eso se está haciendo muy común, prácticamente hasta en los shows televisivos. Es muy común que esté ocurriendo un llamado a la acción, pero para beneficio
social de algún grupo que lo necesite, ¿no? Ok. Como siempre, el tiempo es oro, ¿verdad? Y aquí es limitado. Claro. ¿Cuál sería, basándonos también en lo que vos expones en el método personaje, cuál sería tal vez una estructura básica que podría utilizar alguien para crear historias para contenidos digitales? Ok, como sabes, yo defiendo en primer lugar el método de personaje porque yo pienso que funciona muy bien. Y uno de los problemas generales que tenemos siempre es cómo encauzar un montón de ideas que tenemos sueltas, ¿verdad? En cualquier caso, sea para vender un producto, sea para construir un relato, lo que quiera que vayamos a hacer que implique modelar una idea dentro de la perspectiva de contar un cuento, ¿verdad? Que es el asunto. Yo empiezo siempre por un título. Mucha gente cree que eso es secundario. Para mí no solo es primordial, me parece que es lo primero que hay que hacer, establecer un título. No importa si se trata de procurar comida para una comunidad de perros abandonados, un título, esta Navidad Santa salva a los perros. Un título siempre, porque el título para mí es como una enana blanca a punto de estallar, ¿no? O sea, que tiene mucho contenido energético, ¿entiendes? Eso es lo primero. Después de eso yo establezco un tema. El tema, Claudio, creo que eso es un programa nuevo, ¿verdad? Claro, Y lo sí. voy a dejar ahí porque el tema no es lo que ocurre, ¿verdad? El tema es la sustancia ideológica del relato y se tiene que expresar con una sola palabra. Pero realmente me parece que eso valdría la pena hablarlo en otra oportunidad, ¿verdad? Claro, claro. Porque generalmente en una clase mía al tema le dedico prácticamente la primera hora de clase, ¿verdad? Porque es muy importante que se entienda bien. Y después de establecer el tema es el amor, el amor, el odio, la virtud, el defecto, así establecido con un valor universal y un título y un artículo, ¿verdad? Dicho así muy sucintamente. Y después de eso es que me voy a la idea. O sea, primero tengo un título, después un tema y después me voy a la idea. Y la idea tiene que estar planteada en una oración. El que haga una idea de más de una oración nunca va a poder construir un relato coherente. Así lo digo categóricamente. Ya, bueno, ya después de ahí la sinopsis, ¿verdad? Eso implicaría desarrollar personajes. Tú sabes, se llama el método de personajes porque hay que desarrollar personajes, porque el personaje es el núcleo de cualquier relato. Es lo que ese personaje va a contar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que eso sea hecho con cierta dinámica, con cierta estructura para que tome forma sin que nos enredemos. Todo el mundo piensa que lo más importante es tener una gran idea. Y yo pienso que eso no es para nada importante si no tenemos estas otras cosas resueltas. Es más, si tenemos estas cosas resueltas, la gran idea vendrá por su propio peso. Para eso hay una dinámica que los escritores la tienen resuelta, digamos, de manera oficiosa, ¿no? O sea, han aprendido a resolverlo, ¿verdad? Entonces, a veces los escritores van y escriben una idea. Yo mismo tengo una idea, la anoto, pero siempre tengo claro que si voy a empezar a escribir sobre eso, tengo que empezar por un título, siempre. Y después poner un tema, porque si no, yo no tengo, para mí el tema es como la línea de ferrocarril. Tú sabes, va de A a B, puede tener, tú sabes, líneas subsidiarias, ¿no? Que se mueven alrededor, sí, pero siempre vas a regresar a la línea principal porque tienes que llegar al punto B. De eso va el asunto. Ok, entonces, resumiendo, empezaríamos con un título, un título, un tema, una idea, ¿verdad? Yo en la idea me detengo antes de una sinopsis a desarrollar personajes, 3 personajes, ¿verdad? Eso tiene una lógica que tú conoces, pero que eso es una clase, ¿verdad? Son 3 personajes que cumplen funciones diferentes porque cada personaje representa una fuerza dramática diferente. Y una vez que yo tengo esos 3 personajes que los tengo muy claros y hay una estructura para desarrollar personajes,
empiezo a trabajar la sinopsis, ¿verdad? Y todo tiene una cantidad, eso también tiene, digamos, limitaciones cuantitativas, ¿no? Ajá. La idea, digamos, el título puede tener largo que quieras, corto o largo, eso es discutible y es un asunto a hablar. El tema es un valor con un artículo, punto. La única condición del tema es que tiene que tener una antípoda, ¿no? Un opuesto, ¿verdad? Si yo digo el amor, es el odio, porque en mi relato voy a hablar de amor y odio, ¿ok? Exacto. Esto tiene algunos principios funcionales ahí que tendría que hablar aparte, y después voy con la idea, que es una oración, como te digo. Yo puedo incluso escribir un párrafo, pero tengo que reducirlo a una oración. O sea, la idea tiene que quedar en forma de oración, pura y dura. Puede ser una oración relativamente larga, pero tiene que quedar en una oración. O sea, tiene que ser una frase que uno pueda recordar y repetir sin pensar. Eso ahí es Dime. Ajá. No, ahí te voy a agregar que algo importante que siempre cuando uno habla de personajes hay que recordar que hay dos cosas. Bueno, sobre todo en el Storytelling Transmedia, que el personaje puede ser una marca, puede ser un producto, ¿verdad? No tiene que ser como un personaje como los que uno ve en una película. Pero también los personajes Pero siempre están es un personaje. Pero siempre exacto, es un personaje. Exacto. Y tal vez lo más importante es que los personajes tienen que estar basados en arquetipos, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de arquetipos, que eso sí vienen desde hace mucho tiempo atrás, que son diferentes de los estereotipos, ¿verdad? Que muchas veces uno de los problemas que siempre cae la persona que está empezando a narrar historias es basarse en estereotipos en vez de arquetipos, ¿verdad? Y que en el caso tuyo del método personaje también basas tus personajes en esos arquetipos. Sí, de hecho, claro, aquí yo estoy hablando de la perspectiva, digamos, del método de personaje, ¿verdad? Pero el storytelling, por supuesto, tiene algunos elementos muy concienzudamente estructurados que ayudan a entender muy bien cómo contar algo. Y en cualquier caso, por ejemplo, para todo lo que es transmedia, la perspectiva del arquetipo es fundamental, ¿verdad? Porque si no adquiere forma el transmedia, ¿verdad? Cada uno de los productos debe estar expresado de la perspectiva arquetípica del personaje, ¿verdad? No importa qué tantos productos sean. Y por supuesto pero lo más importante aquí, que es a lo que va el método de personaje, es a entender el personaje, ¿verdad? Entenderlo en primer lugar, ¿verdad? Incluido el arquetipo que representa, ¿verdad? En el caso del storytelling, ¿verdad? Exacto. Bueno, como siempre... Es súper buena tu aclaración, lo que pasa es que yo no me iba a meter en eso, ¿no? Ok. No, como siempre el tiempo nos va ganando. Entonces, para ir concluyendo, y por supuesto, ya sabemos que esto tendremos que hacer otros programas adicionales para extender un poco más lo que estamos exponiendo acá. ¿Dónde podría conseguir la gente tu libro? ¿Dónde podría encontrar, digamos, muestras de tu trabajo? Ok, yo tengo en Amazon todas mis publicaciones, así que estoy a punto de publicar un libro de poesía también. Me gustaría que este año publicar un par de libros más que tengo ahí pendientes, que me faltan un libro de cuentos, que me falta un relato por terminar y cosas así. Todo está en Amazon, en mi página de autor de Said Orlando aparecen mis libros. Hay 2 novelas, un libro de cuentos, ya viene en camino el otro, incluido el que ganó becas literarias acá en Costa Rica. Y está el libro Aprender a Escribir, algunos tópicos sobre escritura creativa y guión, sí, que es un libro... Lo tenemos lo tienes. La gente buenísimo. Sobre todo los que nos están viendo por Patreon, que puedan ver aquí cómo se ve el libro, ¿verdad? Sí. Estoy trabajando en una versión en inglés de que todo este asunto actual la ha parado en seco porque tiene mucho trabajo de ilustración y cosas así. Ajá. Que es una versión gráfica del método que me gusta mucho porque está resuelto en muy pocas páginas. O sea, todo lo que este libro ha publicado un poco como rescate teórico del método
ahí está puesto en ejercicios prácticos directos, pero todavía no está. Esperemos que para fin de año pueda sacarlo. Así que en cualquier caso, bueno, y material mío audiovisual tengo en mi página de Vimeo, buscado como Said Orlando. Si buscan gente como nosotros, Said Orlando, ahí van a ir a caer de una vez en mi página de Vimeo. Hay material mío ahí. Hay un corto, hay un poco de material también de publicidad política y cosas por el estilo. Muy bien, el Facebook, Twitter, Instagram. Facebook también Said Orlando, como perfil y como página. Cada libro mío tiene un Facebook también. Aprender a escribir tiene un Facebook, que lo pueden conseguir, pero con llegar a mi página de Facebook, ahí está vinculado todo, incluido Instagram, ¿verdad? También lo tengo como Said Orlando, así que soy localizable por cualquier lado. Conmigo no hay que hacer ningún tipo de espionaje, todo está ahí a mano. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí mencionaste también, importante que acabas de recibir una beca, ¿verdad? Del Ministerio de Cultura. Es la segunda beca que gano del Ministerio de Cultura, por cierto. Bueno, me alegro que lo menciones porque estoy a punto de empezar. Todavía no se han establecido las fechas, pero lo voy a anunciar oportunamente en mi página de Facebook. Estoy a punto de empezar un curso para quienes quieran escribir una novela, que se llama así, Escriba su novela. Y es una beca que me está otorgando el Ministerio de Cultura. Así Perfecto. Y para los que no sepan o quieran conocer un poco más sobre o introducirse al método personaje, que decirles que ya hay un curso virtual que se puede llevar bien a su propio ritmo en la esquina del cineasta.club para todos aquellos que quieran ingresar. Es un precio bastante módico, ¿verdad? Que se está cobrando por ese curso. Y estamos trabajando en las siguientes etapas, ¿verdad? Exacto. Y que tiene plus de que si se desea que se revise el trabajo que se va generando ahí, pues hay esa posibilidad también por un monto adicional, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Said, por haberme acompañado en esta ocasión. Ahí quedamos pendientes para seguir expandiendo más esta conversación. Cuando guste, me parece que esto que estás haciendo hace mucha falta y además está interesante. Yo he escuchado lo que has hecho antes, me parece tremendamente ilustrativo del trabajo de los recursos y de los medios para generar contenidos en esta época que estamos viviendo, ¿no? Aunque era tendencia ya, ¿verdad? O sea, era lo que venía o venía, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, esta época lo ha acelerado mucho y yo creo que es una de las grandes ganancias de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Si podemos decir que tenemos grandes ganancias. ¿Okay? Bueno, y para ir finalizando pues esta edición del podcast, tenemos que adelantar que estamos también desarrollando un libro basado en Transmedia o en Storytelling Transmedia, pero para el sector educativo, que muy pronto esperamos tenerlo. Ahí Said nos está metiendo la mano para complementar bastante de la parte que él maneja, que esperamos tenerlo, Dios mediante, para el mes de septiembre, ya casi, pero veremos a ver qué pasa, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión. Les recuerdo que pueden seguirnos también en mi Facebook, pueden buscar como Claudio Marcio Rojas, pueden buscar también la página oficial de CM Rojas Productions en Facebook y por supuesto en Patreon como CM Rojas. Eso es todo por esta semana o por esta ocasión. Los esperamos en la próxima edición de este podcast. Gracias por acompañarnos. 175 Films and Media presentó Educación y Aprendizaje en el siglo XXI, con el máster en Diseño de Medios y Tecnologías para la Educación, Claudio Marcio Rojas. Hasta la próxima edición.